Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria desde esta biblioteca, desde esta Concejalía de Cultura, una vez más. Muchas gracias por abarrotar de nuevo la biblioteca. Estamos celebrando esta semana el Día de las Bibliotecas, que precisamente es hoy. Yo voy a decir dos cositas breves y ya dejo a Pepe con su conferencia, que bueno, no a continuación, pero sí nos dio unas pinceladas en una conferencia que nos dio por la Semana del Libro de este año, en abril de 2023. Y bueno, tenemos así el gusanillo, nos dejó con la miel en los labios en aquel momento y seguramente nos encantará de nuevo su exposición. Bueno, yo quería decir hoy que hemos sido este año, supongo que todo el mundo lo sabe, pero hemos sido este año Premio Nacional de Biblioteca, hemos sido el Premio Nacional María Moliner. La Biblioteca de Abarán es una biblioteca muy dinámica, muy abierta a toda la participación de la sociedad cultural y civil de Abarán, y bueno, hemos sido reconocidos con el Premio Nacional, una cosa que nos llena de orgullo y que nos permite, pues bueno, continuar con una serie de programación cultural, pues que mueve mucho la vida del pueblo. Estamos muy agradecidos a Mari Carmen, a la técnico de la biblioteca, porque ha dinamizado y ha canalizado muy bien toda la iniciativa tanto de las asociaciones como del grupo de cultura que ha venido trabajando estos 4 años y que seguimos trabajando en los próximos 4 años. Y nada, pues sin más, yo voy a leer el manifiesto que la Dirección General del Libro y el Cómic ha publicado por el Día de las Bibliotecas, y paso la palabra a Pepe para que empiece con su exposición. El lema de este año es Tejiendo Comunidades. Pretende destacar el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas en la construcción de lazos fuertes dentro de nuestras comunidades. Estas instituciones son centros de conexión y aprendizaje donde las historias, las experiencias y los conocimientos son los hilos que unen a los ciudadanos. Una biblioteca no es solo un edificio lleno de libros, son corazones palpitantes dentro de nuestras comunidades, son espacios de encuentro y diálogo. El Día de las Bibliotecas pone en valor el trabajo que realizan todas las bibliotecas españolas de todas las tipologías, públicas, escolares, universitarias, especializadas, nacionales y regionales, para conectar a sus usuarios, redes de apoyo y colaboración, fomentar la participación y el diálogo ciudadano, hacer accesible la cultura y el conocimiento a toda la población, independientemente de su edad, género, raza o lugar de residencia. Imaginamos las bibliotecas como unos telares donde se hilvanan relaciones y conocimientos, donde se anuda el sentimiento de pertenencia. Tejiendo Comunidades enfatiza esta importante función social de las bibliotecas. Ellas dan forma a nuestra comprensión colectiva, facilitan el intercambio de ideas diferentes y proporcionan un espacio seguro para el crecimiento personal y colectivo. Cada visita, cada lectura, cada conversación aporta su hilo único a este tejido comunitario. A través de estos intercambios y conexiones, nuestras diferencias y similitudes se unen, mostrando la diversidad y riqueza de nuestras comunidades. Hasta aquí el manifiesto, y no quiero levantarme sin darle las gracias a Pepe, a su colaboración cada vez que se lo pedimos, incluso a la aportación que hace a esta concejalía y a esta biblioteca. Muchísimas gracias y que dure muchos años esta colaboración. Si dura la colaboración, será señal que yo también duro. Claro que sí. No, pues, cada vez está uno en el arrabal de Senetú, que diría Jorge Manrique, al que siempre hay que recurrir. Bueno, hemos titulado la conferencia, yo la llamo a mi charlucha, sí, yo lo que yo hago. Le hemos llamado a Juan Ramón Jiménez, El amor imposible de Marga Gil. Confieso que a pesar de que he estado mucho tiempo dando clase, 40 años, como profesor de literatura, hasta hace unos meses no conocía este episodio de la vida del gran poeta Juan Ramón Jiménez, y a muchos compañeros míos les pasaba lo mismo. Pero cuando conocí por casualidad en internet hace un tiempo estos avatares de Marga Gil con el poeta, me interesó mucho el tema y empecé a profundizar en él, y fruto de ello es esta charla o charlucha de hoy.
Para prepararla he usado, además de otras fuentes, 3 publicaciones que giran en torno a nuestra protagonista. Una biografía novelada que hace una sobrina suya, que se llama Marga Luz. Son libros un poco raros de conseguir, pero bueno, lo he conseguido. Un libro de poemas que también hace esta sobrina suya, que se llama El olor de tu nombre. Y luego el propio Juan Ramón Jiménez, que se queda lógicamente consternado con lo que ocurre, pues hace una edición que se llama Marga, donde él publica el diario de esta chica, publica las cartas que dejó antes de morir, publica algunas fotos suyas, en fin, algún artículo suyo. Entonces, con estos 3 ejemplares y algunas fuentes más de internet, he hecho esta sencilla intervención, por lo menos para pasar un poco el rato, que es de lo que se trata. Vamos a comenzar esta historia por el final, como lo hizo García Márquez en la crónica de una muerte anunciada. Cuando empieza el día que lo iban a matar, ya sabemos del principio lo que va a pasar al final. Leyendo una noticia que aparece en el periódico madrileño Libertad el 30 de julio de 1932, con un gran titular que decía: una señorita se suicida en un hotelito de Las Rozas. Y la noticia decía así: una señorita elegantemente vestida alquiló un taxi y ordenó al chofer que la condujese a Las Rozas. Estaba en Madrid. Al llegar a ese pueblo, dijo al chofer del vehículo que esperase, y después de pedir la llave de un hotel, propiedad de unos tíos suyos, entró en dicho hotelito. Pasaron unos instantes y se oyó una detonación. Al ruido acudió la familia de la joven y los vecinos, que vieron el cuerpo de la joven en el suelo exánime. Se dio cuenta del hecho a la Guardia Civil y al juez de instrucción, y este ordenó el traslado del cadáver al depósito para que se le practique la autopsia. También se incautó el juez de una carta escrita por la señorita Margarita Gil Roeset y dirigida a su madre, en la cual tal vez le explique los motivos que le indujeron a quitarse la vida. El juez ha dispuesto que comparezca a su presencia la madre de la suicida para hacerle entrega de la carta a ella dirigida y tratar de averiguar la causa de su fatal resolución. Hasta ahí la noticia. Esta señorita, muerta de tan trágica manera, se llamaba Marga Gil Roeset. Había nacido en Las Rozas el 3 de marzo de 1908 y murió en ese mismo pueblo el 28 de julio de 1932, es decir, a los 24 años. Y vamos a declarar también al comienzo el motivo de su muerte, y fue el amor platónico e imposible que sentía por el poeta Juan Ramón Jiménez, que estaba casado y tenía 27 años más que ella. Conocido ya el motivo y el final de esta historia, ahora toca profundizar en la personalidad de Marga, en su contexto familiar, en sus aptitudes artísticas, en su carácter y sobre todo en su amor por este poeta al que nunca declaró nada de sus sentimientos y que la llevó a una muerte tan temprana como trágica. Hay que partir de la base de que la figura de Juan Ramón, que nace en 1881 y muere en 1958, destacaba en su tiempo sobre el resto de poetas. Era la suya una poesía pura, perfecta, de tal calidad que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1956, 2 años antes de su muerte y 3 días antes de que muriera su esposa. Un premio, este Nobel o Nobel, que solo han conseguido muy pocos autores españoles, solo 7. Y es que Juan Ramón era en su tiempo casi como un mito, un ídolo, no solo para Marga, sino para muchos hombres y sobre todo mujeres que lo tenían como guía literario, y el que el poeta leyera sus composiciones o prologara sus libros o los comentara en algún periódico o revista era una meta soñada que no todos conseguían, pues el poeta no podía atender a tantos ruegos o peticiones como le llegaban de autores y autoras, casi siempre no muy consagrados, y para lo que conseguir que Juan Ramón Jiménez leyera o comentara sus textos suponía un espaldarazo para seguir adelante con sus pretensiones literarias.
No era este el caso de Marga, pues sus aptitudes no se movían en el terreno de la literatura, sino el de las bellas artes, o sea, la pintura y la escultura. Era, por tanto, una joven con una gran sensibilidad que va educando desde su niñez, pues se mueve en un ambiente distinguido y muy relacionado con el arte. El contexto familiar era Juan Ramón y esta Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez. Marga Gil Roeset nace en 1908 y nace tan débil que los médicos le dijeron a su madre que no iba a vivir mucho tiempo. Sin embargo, Margot Roeset, que era su madre, estaba convencida de que el amor la salvaría y tuvo en brazos a su hija durante meses, hasta que la niña salió de peligro. La familia de Marga era tan excepcional que si hubiera sido una ficción no sería creíble. Por la línea materna descendían de dos hermanos nacidos en Francia de ascendencia polaca, León y Eugenio Roeset, ingenieros e inventores que se hicieron inmensamente ricos. Las mujeres de la familia eran muy bellas y también muy creativas, entre ellas Margot, la que está aquí a la derecha, la madre de Marga y Consuelo, cuya elegancia era tan célebre que las mujeres esperaban en la ópera que apareciera para admirar sus espectaculares vestidos. Al igual que su esposo, Margot consideraba que sus hijas e hijos debían recibir la mejor educación. A las niñas les ofrecía premios a cambio de que escribieran y dibujaran cuentos para estimular su creatividad desde muy pequeñas. Marga sorprendió un día a su madre cuando le regaló el cuento La niña curiosa, que ella misma había escrito e ilustrado con dibujos de gran calidad. Tenía solo 7 años. Las llevaban los padres a las hijas a conciertos y exposiciones, viajaban y visitaban museos, tenían profesores particulares. Su padre les enseñaba física y matemáticas, su madre alentaba su talento y las instruía en casa. Hablaban francés, inglés y alemán y practicaban deportes en un país y una época en que las mujeres no estudiaban y apenas salían de casa. De la madre de Marga se contaban muchas anécdotas. Era todo un personaje digno de una novela romántica. Posee un espíritu muy creativo y quizá demasiado excéntrico para las mujeres de su época. Se cuenta que cuando su marido, Julián Gil, que era ingeniero militar y que la amaba con gran ardor, se encontraba haciendo práctica durmiendo a la intemperie, ella subía a la azotea de su casa, se tendía sobre una hamaca y dormía mirando a las estrellas para así sentirse más cercana a su marido. Marga forma parte de una saga familiar de mujeres artistas. Su hermana fue la escritora Consuelo Gil Roeset, su tía fue la pintora María Roeset Mosquera, su prima la pintora Marisa Roeset Velasco y su sobrina, la autora de estos libros, la poetisa y fotógrafa Marga Clar. Centrándonos en Marga como artista, Marga dibuja, ilustra cuentos desde muy niña. A los 12 años publica sus primeras piezas, viñetas que acompañan la historia del Niño de Oro, un cuento que escribió su hermana en 1920. Pero la prometedora Marga va escorándose del lado de la escultura con una vocación notable. A los 15 años está claro, es escultora. Y ante una decisión así, la llevan sus padres de urgencia al taller de un gran escultor, el maestro Victorio Macho, para que recibiera allí las primeras nociones de volúmenes y los trucos esenciales para trabajar la piedra. Pero Macho, el escultor, no quiere adulterar con tácticas de manual el sofisticado talento de una damita con ramalazos de genialidad sin amarre. Dice que no hay nadie, que no es justo ponerle normas y cánones y lecciones a una creatividad tan grande como la que la chica tenía. La niña, la adolescente tenía. Todo iba bien, todo parecía estar del lado de la felicidad,
Marga levantaba lascas con el cincel y daba forma a piezas prometedoras. Estos son algunos de los dibujos. Tiene ya 20 años y remata una obra que llama Maternidad, que es una de las obras más notables de su primera y corta etapa. Es una chica sensible, atractiva, predestinada para el éxito, pero dentro de esa alegría motivada por un oficio de perfección, empezaban a asomar algunas vetas de exceso emocional y otras reacciones inestables. Marga Gil Roeset es una mujer de cuello fuerte, de mirada dulce, de brazos bravos, hermosa con su disfraz de cantera. En 1930, Marga presentó una de sus esculturas en la Exposición Nacional de Bellas Artes, Adán y Eva, y los críticos se quedaron asombrados por la potencia y la originalidad de la obra. Rosa Arciniega de Granda, una crítica, al visitar la exposición se quedó admirada ante ese arte sin influencia, sin parecidos, sin normas. En la revista Crónica, esta crítica explicaba su perplejidad y añadía que su sorpresa subió de punto al comprobar por el catálogo que su autora era una mujer, Marga Gil Roeset, esta chiquilla de 21 años, dice ella. La periodista visitó el taller de Marga para entrevistar a la joven artista, para intentar arrancarle el secreto de su arte. Y Marga se lo explicó de esta manera: yo intento siempre operar sobre mis esculturas de dentro a afuera, es decir, trato de esculpir más las ideas que las personas. Como no podía faltar en una entrevista realizada a una joven de 21 años en aquellos tiempos, también le preguntó a esta periodista si pensaba casarse. Y ella, como si lo tuviera muy meditado, le respondió rápidamente que no. Dice literalmente: porque no creo en el amor simultáneo de dos corazones. Le explicaré esto, que a primera vista podría parecer una paradoja. Yo, por ejemplo, puedo enamorarme de un hombre sencillamente porque me gusta, pero me parece difícil que él al mismo tiempo se enamore de mí, completando así el amor. Es esta una profecía que 2 años después se cumpliría. ¿Cómo comienza y se desarrolla su relación con Juan Ramón Jiménez? En los años 30, como hemos dicho, tener contacto con Juan Ramón Jiménez, el poeta de moda, y con su esposa Zenobia Camprubí, con la que tras un noviazgo difícil se había casado en Estados Unidos en 1916, era todo un signo de distinción. Zenobia, hemos visto antes su imagen, había nacido en un pueblo de Barcelona en 1887 y fue escritora, traductora y lingüista española. Perteneció a la edad de plata de las ciencias y las letras españolas. Fue la primera traductora hispánica de Tagore y llegó a traducir 22 volúmenes, al tiempo que desarrolló múltiples actividades cívicas, culturales, comerciales y docentes. Miembro destacado del Lyceum Club Femenino, junto a Victoria Kent, desde el que reivindicó constantemente una mayor presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que es considerada como una de las pioneras del feminismo español. En eso enlaza, como decía Penélope, con ese grupo de escritoras del 27, que hablamos hace unos meses, que se juntaban en el Lyceum Club Femenino y que reivindicaban el papel de la mujer en la sociedad de la época. En cuanto a relación con la familia Gil Roeset, la propia Zenobia explica que conoció a Consuelo, la hermana de Marga, en una cena organizada por una amiga común en noviembre del 31. Allí Zenobia pudo tomar contacto con una de las niñas, entonces ya una bella mujer, que junto a su hermana le había dejado años atrás en la portería de su casa un libro en el que podía leerse esta enigmática dedicatoria: a usted que no nos conoce y ya es nuestra amiga. Es decir, las dos crías se atrevieron a dejarle un libro en la portería de la casa de Juan Ramón con esa dedicatoria enigmática sin conocer a esta Zenobia. Por lo que se refiere a Marga, en uno de los conciertos a los que ésta acudía, una amiga común
le presentó al matrimonio formado por Zenobia y Juan Ramón. Ella, ilusionada, tras visitar un día el matrimonio su casa y ver sus obras de las que se avergonzaba, se ofreció a hacer un busto de Zenobia y más tarde planeaba hacer otro de Juan Ramón. El poeta recuerda la primera impresión que tuvo de Marga al verla en el palco del teatro. Dice Juan Ramón: sentada tenía una actitud de energía, por supuesto Juan Ramón con J, Juan Ramón pone siempre la J, brazos musculosos, morenos, heridos siempre de su oficio duro, y al mismo tiempo tan frágil. Y dice una frase lapidaria: llevaba el alma fuera y el cuerpo dentro. Eso dice en una primera definición Juan Ramón de esta chica Marga. Llevaba el alma fuera y el cuerpo dentro. Marga empezó a visitar la casa del matrimonio para hacer el busto de Zenobia, que es este que tenemos aquí. Y dice literalmente Juan Ramón: venía contenta, nueva, salida de sus nubes, nos traía generosa el regalo de cada día, de cada mediodía, de cada hora, rosas, libros, frutas, papeles, cintas de colores. Era un ejemplo de vitalidad exaltada, de voluntad constante, de capricho enérgico. Trabajaba hora tras hora sin descanso, de pie, con dolor físico, cabeza, hígado, muelas. Se deshacía las manos, se caía, se hería. Manchada de yeso, punteados, los ojos de piedra cobraban una belleza ácida, una expresión ingente. Se iba ya de noche, corriendo, siempre corriendo, entrando, saliendo, cargada de cosas, subiendo, bajando, dormía poco, abandonaba el comer, café, té, vida abreviada, no le importaba seguramente vivir. Era una estoica. Así recuerda aquellos meses de trabajo en su casa Juan Ramón Jiménez en su libro Españoles de Tres Mundos. Marga, con el pretexto de esculpir el busto de Zenobia, pasaba mucho tiempo en casa del matrimonio. Va esculpiendo con precisión el busto de ella, la cual ha de pasar una temporada en cama convaleciente por los tratamientos del cáncer que se le había detectado y que muchos años después será la causa de la muerte de Zenobia. A Zenobia, en principio, el busto no le gustaba demasiado. Dijo que Marga se había empeñado en hacérselo, pero que preferiría que se lo hubiera hecho a su gato de escayola. Pero Juan Ramón sí quiso que Marga hiciera la escultura, y Zenobia fue amable con ella. El poeta diría después sobre el busto de su esposa que fue un hallazgo desde el primer instante, una primera distribución maestra, después de un sentimiento natural y sobrenatural, a la vez sacado del fondo, sin otra estilización que la necesaria. Mi mujer le dijo que parecía que la estaba haciendo brotar como una fuente de la tierra. Tantas jornadas juntos acrecentaron la fascinación que el matrimonio sentía por el talento de la joven y aumentaron su cariño y amistad. Nunca pudieron imaginar la dimensión de los sentimientos que se albergaban en el corazón de la que ellos aún consideraban una niña. Tan solo tenía 24 años frente a los 50 del poeta. Marga iba enamorándose del poeta y en su afán por ganarse su amor no dudaba en llevarse de bibliotecas y casas particulares libros que el poeta buscaba desesperadamente. Ella lo confiesa en su diario: pues tus libros, Juan Ramón, los he robado yo. Está muy mal y es una vergüenza horrible, pero no había otro medio. En fin, estoy convencida de que tú tienes más derecho a ellos que nadie. Y sobre todo, dijiste que te gustaría tenerlos, y para mí eso bastaba. Le dice que los ha robado de la Biblioteca Nacional, de la del Ateneo, y hasta de la casa del doctor Marañón. Dice ella: me daba mucha vergüenza, pero me ilusionaba tanto llevártelo que volvería a hacerlo 100 y 100 veces. La clave de todos mis misterios no es más que esto: que te quiero como te quiero, y que para dar un alivio a estas penas que me parten la frente y el alma, una noche me mataré. Marga trabajaba en su casa y se iba enamorando poco a poco del poeta al ritmo que golpeaba la piedra del busto de Camprubí. ¿Qué sé yo
por qué te quiero tanto, dice también en su diario. Vamos, sí sé, comprendo muy bien que se quiera así, pero querría no quererte tanto. Escribía en su diario mientras trabajaba febril sin apenas comer, avanzando en su escultura de la misma manera que se precipitaba hacia el trágico desenlace de su vida. Sigue en su diario: si tú espontáneamente me dieras un beso y me atrajeras así estrechamente, dejándome oír en tu pecho latirte el corazón y un poco también la plata de tu voz, sería glorioso. Lógicamente, en una muchacha con ese entorno familiar y esos principios morales, aparecen los sentimientos religiosos y las dudas sobre si lo que está sintiendo es aceptable moralmente o no. Y así dice en una de sus cartas: oye Dios, ¿verdad que un amor inmenso, un amor pleno, un amor así como el mío, verdad que un amor así disculpa todo? Óyeme Dios, ¿verdad que es bastante magnífico que pudiendo tener toda una vida para quererlo, para tomar lo que Él me quiera dar, haga esto? Si sintiese que Él me quería con plenitud, ¡ay!, jamás pensaría en dejar esta vida ni un solo momento de ella. Cuando estaba irremediablemente seducida por el poeta, enamorada del poeta más bien, Juan Ramón le recomendó que viajara a Francia para corregir su arte. En una entrada de su diario, Marga dice: Zenobia te ha dicho que me voy y te ha contado mi viaje. En mi cabeza la voz, tu voz constante, fue: te vas, me parece muy bien. Marga quería hundirse en su pecho, él quería alejarla de su lado, y escribió las últimas palabras de su diario: noche última, que querría tanto a tu lado, y estoy sola, sola, no estoy contigo. Pero en la muerte ya nada me separa de ti, solo la muerte sola, y es ya vida, tanto más cerca así. Muerte, cómo te quiero. El 28 de julio de 1932 fue el último día de la vida de Marga. Estas son una escultura. Esta es la última carta que escribe ella en el diario. Esa mañana del 28 de julio telefoné a Zenobia diciéndole que tiene que ir a verla y hablar con ella en ese mismo instante. Zenobia se excusa porque sus quehaceres le impiden recibirla y la cita para la tarde. Entonces Marga decide visitar al poeta con el pretexto de recoger unas herramientas de trabajo. Le deja una carpeta llena de papeles. Otras veces lo había hecho. Solía llevarle escritos suyos para que le diera su opinión, pero esta vez le rogó que retardara su lectura hasta otro día, que no lo leyera en ese mismo instante. El poeta, ajeno a su contenido, siguió trabajando ese día, y cuando lo leyó ya era tarde. Marga se había ido a su taller, había destrozado toda la obra que tenía en ese lugar, esculturas y fotografías. Acto seguido, Marga se dirigió al retiro, donde en un primer momento pensaba acabar con su vida, y no encontrando un lugar apropiado para ello, cogió un taxi y se fue a un chalet de un tío suyo en La Roza, y allí consumó su trágico final. Antes de pegarse un tiro en la sien, escribió 3 cartas de despedida, una para sus padres, otra para su hermana Consuelo y por último otra para Zenobia, la mujer de Juan Ramón. Estas son algunas de las palabras de despedida que deja en su carta a Zenobia. Zenobita, vas a perdonarme. Me he enamorado de Juan Ramón. Perdóname, porque si me hubiese dicho que sí, a pesar de que la idea de amistad es para mí sagrada y tú eres mi amiga y de verdad te quiero mucho y me gustas mucho, pues con ser todo eso tanto, yo habría pasado por todo lo que fuese precioso. Pero claro, como soy yo sola a querer, creo mucho mejor matarme ya, que si en él no puedo y con él no puedo. Perdóname, Azulita, por lo que si él quisiera, yo habría hecho. Marga. Realmente emotiva es también la carta que deja a sus padres, donde les pide que la perdonen por su trágica decisión. Perdonadme, os lo suplico, madrecita mía,
Papaíto, perdonadme por ser tan egoísta, vuestra niña egoísta. Hago esto porque siento que nunca podré ser feliz. No os imagináis que he hecho nada mal. Y aunque no os parezca verdad, de verdad os quiero muchísimo. Zenobia y Juan Ramón asistieron a su entierro y funerales y visitaron a su familia y el cementerio los días posteriores a su muerte. Allí, junto a la tumba, escribe Juan Ramón los primeros versos para ella. Marga lo merecía, aunque con suicidarse ha descompuesto mi vida, diría poco después. El trágico final de Marga fue tan doloroso para toda la familia que no solo provocó la muerte prematura de sus padres algunos años más tarde, sino que condicionará la actitud de sus dos hermanos, Consuelo y Julián, que la mantuvieron sepultada en el olvido, tal vez con la buena intención de protegerla, silenciando así la genialidad de su obra. Hasta hace mucho tiempo después no se la rescató del olvido, y así en el año 2000 se organizó una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que reunió toda la obra de Marga que había sobrevivido durante estos años, la que ella no destrozó. Quedaron 16 esculturas, 80 dibujos y acuarelas, 2 fotografías, además de 5 objetos personales y los 4 libros que ilustró. Marga dejó 2 proyectos pendientes, las ilustraciones para una biografía de Santa Teresa y para un Quijote. Pero quien más ha hecho por sacar a la luz la personalidad y la obra de Marga ha sido su sobrina, Marga Gil Navarro, que firma como Marga Clark, quien ha hecho 2 aportaciones para homenajear y reivindicar la figura de su tía, hermana de su padre, la novela Marga Luz, que es la que hemos mostrado antes, y un poemario llamado El olor de tu nombre. Ella dice que es algo que me he tomado como una misión en mi vida, puesto que se la mantuvo encerrada en la sombría tumba del olvido durante 65 años, porque la familia había quedado en no decir nunca nada, ni ella lo sabía, sepultaron totalmente el hecho de Marga y no se habló nunca más en la familia de eso. Ella lo fue descubriendo. Ahora que Marga sale de nuevo a la luz, yo quiero que se la conozca como la genial artista que fue y sigue siendo, porque las grandes creadoras como ella nunca mueren. Sirva como ejemplo de esta admiración por su tía este texto incluido en su poemario y que hace referencia a su labor de escultora. Con tus dedos polvorientos rozaste lo indecible, extrajiste el ingenio de la arcilla, la pureza del yeso y la caliza, esculpiste en la piedra su cisura para atisbar en su corte los cimientos, tallaste el enigma del lento amanecer, robaste al sueño su desvelo para moldear la transparencia, arrancaste del mármol su irisada nobleza y del rumboso fósil la raíz. Hoy tu rictus es polvo del granito. También Juan Ramón hizo algunos poemas a Marga tras su muerte, pero sirvan como final de esta charla estas palabras en prosa del poeta, donde afirma la perennidad de su recuerdo en quienes la conocieron. Si pensaste al morir que ibas a ser bien recordada, no te equivocaste, Marga. Acaso te recordaremos pocos, pero nuestro recuerdo te será fiel y firme. No te olvidaremos, no te olvidaré nunca, que hayas encontrado bajo tierra el descanso y el sueño, el gusto que no encontraste sobre la tierra. Descansa en paz, en la paz que no supimos darte. Marga, bien querida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Vaya labor de investigación y qué historia tan apasionante y tan dramática, ¿no? Y tan triste, pero bueno, tan bien ilustrada por tu parte. Muchísimas gracias. Además tiene
eres muy... Bueno, se te nota tu faceta de profesor, pero es que no atas, no he podido cerrar la boca en ningún momento. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien, él seguro que está preparado para alguna pregunta o alguna consideración, si alguien quiere decir algo. El tema es que un tema que ha estado, además, de hecho, lo curioso es que la familia no quería nunca hablar, porque esta Marga Claqui de la sobrina también tuvo la coincidencia de que se había suicidado un hermano de su madre. Entonces, la hermana de su padre, un hermano de su madre. Entonces, era una familia que tapó todo eso y no quiso nunca saber nada. Y por eso, incluso yo la verdad es que no lo conocía, este episodio de Juan Ramón Jiménez. Su historia, bueno, triste, literaria, pero triste al fin y al cabo por el final. Sí, amarga, muy amarga. Tenemos... Sí, tenemos ahí en la entrada, no sé si lo habéis podido ver y si no, pues ahora lo vemos, una colección personal de marcapáginas de Pepe, que va a estar expuesta aquí unos días, bueno, como ya hemos dicho antes, estamos celebrando el Día de las Bibliotecas, entonces es una más de las actuaciones que hacemos en torno a ese día. Es una colección personal de Pepe, le podéis también preguntar lo que queráis, es una enciclopedia andante, con lo cual vamos a inaugurarla ahora mismo. Y bueno, se me olvidó decir antes también que hemos recibido esta mañana la publicación de la revista de la Federación Española de Municipios, donde sale publicado el premio nacional que recibió esta biblioteca en primavera de este año, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Recordaros que mañana seguimos con las actividades por el Día de las Bibliotecas y vamos a tener unas charlas de la extensión universitaria en la sala de aquí al lado, en la Adolfo Suárez. Está publicada toda la programación. El sábado vamos a tener también un cuentacuento infantil aquí en la biblioteca. Y Mari Carmen me está diciendo algo más, pero no lo entiendo. El martes terminamos con lectura teatralizada. Y el martes, bueno, en víspera de Todos los Santos vamos a tener aquí una lectura teatralizada con el grupo de Teatro Arte. También os invitamos a todos y a todas a que asistáis. De todas maneras, insisto en que la programación está publicada y volveremos a que los medios de comunicación pues la recuerden así en primeras páginas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pepe. Es un gusto tenerte siempre de colaborador. Yo lo que puedo hacer siempre estoy disponible. Lo de marcapáginas, pues ahí hay más de 300 y algunos se han quedado sin poner por falta de espacio. Empezó, digamos, como un juego de entretenimiento, pero no es mérito. Me mérito a todos los amigos, cada vez que van de viaje, yo siempre les encargo a mí un marcapáginas. Menos mal que no encargo, que es una cosa que vale poco. Nunca me lo cobran, por supuesto. Entonces, pues empezó ahí marcapáginas de ciudades, de eventos, de libros, de temáticas muy diversas. Algunos también incluso de madera, otros de seda, otros de tela, son muy diversos. Algunos, que quizás el más curioso, es uno que tiene piedras del muro de Berlín, alguien que vino de Alemania y me lo trajo. El marcapágina no es solamente una señal puramente física, también le podemos ver un valor metafórico, es un poco una frontera en cada libro que ponemos entre lo soñado y lo no soñado que aún nos queda por leer. Entonces yo creo que el marcapáginas tiene un gran valor y cuando lo sacamos del libro la satisfacción que sentimos es extraordinaria. Por eso yo estoy agradecido y me ha dado por los marcapáginas, porque de alguna forma tienen vida. Vida, cuando se meten en el libro es algo más que un papel que metemos para saber la guía de lectura. Bueno, pues disfrutar con la colección y hasta una próxima ocasión. Quiero preguntar una cosilla. Claro. Vamos a ver, voy a aprovechar que estoy aquí con mi alumno, estamos dando una clase de literatura en vivo y en directo, y quiero que nos relajase un poquito, que nos hable un pelín de Juan Ramón Jiménez a nivel de la ESO y que nos diga en qué generación, en qué momento literario puede encajar mejor Juan Ramón Jiménez, porque lo tengamos que hacer el examen, sepamos. Juan Ramón Jiménez es uno de los poetas más importantes, tiene el premio Nobel. Entonces es difícil encasillar. Juan Ramón Jiménez tiene varias etapas en su obra. El primero se deja influenciar por el modernismo de Rubén Darío, y luego él mismo reconoce que deja una poesía que llama la poesía pura. Está desde el modernismo, digamos, hasta
el novecentismo empieza en torno a esa fecha, a principios del siglo, cuando empieza a escribir, o años 20 así, pero no se le puede calificar porque primero habla él, hay un poema muy bonito que dice: la poesía vino primero a mí llena de ropaje, no me acuerdo si es un profesor, y después se quedó pura, vestida de inocencia. Entonces es un poeta, además es un poeta muy asequible, que no es un poeta gongorino que no podamos descubrir o comprender, sino que merece la pena leerlo de vez en cuando, en pequeñas dosis. Yo he empezado un programa en la radio que se llama El despertar del dinosaurio, que yo lo llamo que vamos a degustar la literatura en pequeñas dosis. Porque la lectura, si empezamos a degustarla con el Quijote, nos tira para atrás, aunque le pongamos marcapáginas y avancemos. Pero hay muchos géneros literarios, el microrrelato, que hay gente aquí que lo practica, el haiku, la greguería, el otro día habló el alcalde de la greguería, la poesía, por supuesto, que es breve. Entonces vamos entre todos a degustar la literatura en pastillas pequeñas que la podemos tomar casi sin agua. Bueno, vamos a degustar, bueno, a ver los marcapáginas, y hasta una próxima ocasión, y gracias por venir, que siempre anima un poco la respuesta vuestra, la clase que nunca falle.